Hay un pecado que muchos cristianos toleran en silencio, justifican internamente e incluso normalizan culturalmente, pero que la Biblia condena con absoluta claridad. No se trata de algo escandaloso a los ojos humanos, sino de algo más sutil, más aceptado, y por lo tanto más peligroso. Un pecado que se esconde tras la rutina religiosa, que coexiste con frecuencia en los servicios religiosos, y que rara vez se trata con la seriedad que merece. La pregunta que debemos afrontar hoy es esta: ¿estás tolerando lo que Dios condena? Porque cuando el pecado se trata como algo insignificante, el corazón comienza a alejarse de Dios sin darse cuenta. Si quieres escuchar la verdad bíblica sin filtros ni concesiones culturales, suscríbete al canal ahora y comparte este video con alguien que necesite una verdadera confrontación espiritual. Aquí no buscamos consuelo superficial, sino fidelidad a las Escrituras. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a exponer algo que podría estar afectando tu vida espiritual, más de lo que imaginas. Primera parte. El pecado de la tolerancia interior. 25 párrafos. El pecado que muchos cristianos toleran es la complacencia espiritual, esa actitud interior que ya no reacciona con temor al error, que ya no siente el peso de la desobediencia, y que empieza a aceptar las pequeñas desviaciones como si fueran detalles insignificantes. La Biblia es clara al afirmar en Hebreos 3:12 que debemos cuidar que no haya en nosotros un corazón malo e infiel que nos aleje del Dios vivo. El problema no comienza con grandes caídas, sino con pequeñas concesiones aceptadas repetidamente. La complacencia espiritual se instala cuando el pecado deja de causar incomodidad. Lo que antes generaba arrepentimiento se racionaliza. Lo que antes se combatía se controla. Romanos 6:12 manda que el pecado no reine en nuestros cuerpos mortales. Esto significa que hay una lucha continua, no una coexistencia cómoda. Cuando esta lucha desaparece, algo anda mal. Muchos continúan asistiendo a la iglesia, sirviendo en ministerios y manteniendo una apariencia piadosa, pero en su interior han comenzado a permitir pensamientos, actitudes y prácticas que la palabra condena claramente. Jesús advirtió en Lucas 16:15 que lo que es exaltado entre los hombres es abominación a los ojos de Dios. El estándar divino no cambia porque la cultura haya cambiado. El pecado tolerado endurece gradualmente el corazón. Efesios 4:18-19 habla de personas que se han vuelto insensibles. La insensibilidad espiritual es peligrosa porque la conciencia deja de acusar con la misma intensidad. Un verdadero cristiano puede caer, pero no puede vivir en paz con el error. Cuando se establece la paz con el pecado, el alma necesita ser examinada. La tolerancia comienza con pequeñas justificaciones. No es tan grave. Todos lo hacen. Dios lo entiende. Pero las Escrituras no relativizan lo que Dios mismo llama pecado. Isaías 5:20 advierte contra llamar al mal bien y al bien mal. Siempre que reinterpretamos el pecado para adaptarlo a los deseos, nos alejamos de la verdad. Una de las señales más peligrosas de la complacencia es la pérdida del temor del Señor. Proverbios declara que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando ese temor disminuye, el pecado gana terreno. La excesiva familiaridad con lo sagrado puede generar irreverencia disfrazada de madurez. La iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, es un claro ejemplo de tolerancia espiritual. No eran abiertamente rebeldes, sino tibios. Y Cristo declara que vomitaría a los tibios de su boca. La tibieza es precisamente esta cómoda tolerancia que mantiene una apariencia religiosa sin verdadero fervor. La complacencia también se evidencia en cómo tratamos el pecado oculto. El Salmo 66:18 afirma que si albergamos iniquidad en nuestro corazón, el Señor no nos escuchará. Esto demuestra que Dios no trata lo que ocultamos internamente como un detalle menor. Otro aspecto de este pecado tolerado es la normalización de prácticas que la Escritura condena claramente. En lugar de confrontarlas, muchos prefieren adaptar la interpretación bíblica a su conveniencia. Sin embargo, 2 Timoteo 3:16 afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la corrección. Cuando la palabra deja de confrontar y comienza solo a consolar, algo se ha revertido. El Evangelio consuela al arrepentido, pero confronta al complaciente. No podemos transformar la gracia en una licencia para pecar, como Pablo combate en Romanos 6.
La tolerancia al pecado debilita la sensibilidad al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19 advierte: no apaguéis el espíritu. Esto sucede cuando ignoramos las convicciones repetidas e insistimos en permanecer donde Dios ya ha hablado. El corazón humano es engañoso, como dice Jeremías 17:9. Por lo tanto, no podemos confiar en nuestro propio juicio moral. Necesitamos someter cada aspecto de nuestra vida al escrutinio de las Escrituras. La complacencia lleva a un distanciamiento gradual de la oración. Cuando se tolera el pecado, la comunión pierde intensidad. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón se ha dividido. Jesús enseñó que nadie puede servir a dos señores. Tolerar el pecado es intentar mantener a Cristo como Señor mientras se preservan las áreas no rendidas. Esta división es incompatible con el verdadero discipulado. La santificación es un proceso continuo. 1 Pedro 1:15-16 llama a los creyentes a la santidad en todos los aspectos de su vida. Esto incluye áreas que la cultura considera menores, pero que Dios considera importantes. El pecado tolerado no permanece estático, sino que crece. Santiago 1:15 explica que el pecado, al llegar a su plenitud, produce muerte. Pequeñas concesiones producen consecuencias mayores. La disciplina del Señor es una muestra de amor. Hebreos 12 enseña que Dios corrige a los hijos que ama. Si no hay corrección o conflicto interno, es motivo de un profundo análisis. No se trata de vivir bajo una culpa constante, sino bajo vigilancia espiritual. 1 Pedro 5:8 nos llama a la sobriedad, porque el adversario anda buscando a quien devorar. La verdadera gracia no disminuye la gravedad del pecado, aumenta nuestra conciencia de cuánto costó nuestra redención. Cuando comprendemos el precio de la cruz, no tratamos el pecado como un detalle menor. La tolerancia espiritual también afecta el testimonio. Jesús dijo que somos la luz del mundo. Cuando normalizamos el error, oscurecemos esa luz. El arrepentimiento no es un evento aislado, sino una actitud continua. Lutero afirmó que toda la vida del creyente es arrepentimiento, lo que refleja la realidad bíblica. El Espíritu Santo no negocia con áreas ocultas. Él convence de pecado, justicia y juicio. Resistirse repetidamente a esta convicción es camino al endurecimiento. La verdadera madurez espiritual no consiste en la libertad de tolerar más, sino en la sensibilidad para percibir más rápidamente cuando algo desagrada a Dios. El pecado tolerado socava lentamente el gozo de la salvación. David clamó en el Salmo 51 a Dios para que le devolviera el gozo. La pérdida del gozo puede estar relacionada con la pérdida de la integridad. Por lo tanto, el pecado que muchos cristianos toleran no es simplemente un comportamiento aislado, sino una actitud de complacencia hacia lo que Dios llama transgresión. Y esta actitud debe ser confrontada urgentemente, porque lo que la Biblia condena nunca debe ser considerado aceptable por un corazón regenerado. La complacencia espiritual se manifiesta no solo en actitudes explícitas, sino también en cómo tratamos los pecados considerados respetables en el entorno cristiano. El orgullo disfrazado de firmeza doctrinal, la envidia disfrazada de celo ministerial, la falta de perdón presentada como prudencia emocional. Todo esto puede anidar en el corazón de quien permanece fielmente sentado en la banca de la iglesia. Sin embargo, la palabra no distingue entre pecados visibles y pecados sofisticados. Proverbios afirma que los ojos altivos son una de las cosas que el Señor aborrece, y esto nos recuerda que Dios evalúa el ser interior con absoluta precisión. Otro pecado ampliamente tolerado es la indiferencia espiritual progresiva. No se trata de negar la fe, sino de vivir como si la eternidad no fuera urgente. La oración se convierte en una formalidad, la lectura de la Biblia en una obligación mecánica y la adoración en una simple rutina semanal. Jesús advirtió en Mateo que, debido a la proliferación de la iniquidad, el amor de muchos se enfriaría. Este enfriamiento no ocurre de repente, ocurre cuando el alma comienza a aceptar las pequeñas distancias como algo normal. Y el peligro no es solo perder intensidad, sino también sensibilidad. La tolerancia también se revela en la manera en que tratamos los pecados ajenos. Cuando no confrontamos con amor, cuando preferimos el silencio para evitar la incomodidad, cuando adaptamos la verdad para no parecer rígidos,
participamos indirectamente en la normalización del error. Gálatas aconseja que si alguien es sorprendido en una mala acción, debe ser restaurado con un espíritu de mansedumbre. La restauración implica reconocer que algo anda mal, no fingir que no ha pasado nada. También existe el pecado de duplicidad interior, cuando alguien mantiene una apariencia pública de santidad, mientras realiza prácticas ocultas que contradicen su fe profesada. Jesús confrontó duramente a los fariseos por limpiar el exterior de la copa, mientras el interior permanecía contaminado. La hipocresía religiosa no es simplemente una inconsistencia moral, es un intento de mantener una reputación espiritual sin una verdadera transformación, y a Dios no le impresiona la reputación. Otro aspecto de esta tolerancia es la constante negociación de los límites personales. Pequeñas concesiones morales se justifican como no tan serias hasta que se convierten en hábitos. La Escritura enseña que quien es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Esto significa que las pequeñas concesiones revelan grandes tendencias. El pecado no crece de repente, madura lentamente bajo la influencia del corazón. La cultura contemporánea presiona a la Iglesia para que reinterprete las normas bíblicas bajo el argumento de la relevancia. Sin embargo, Romanos afirma que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Cuando la Iglesia comienza a absorber patrones culturales sin filtrarlos a través de las Escrituras, la tolerancia al pecado deja de ser individual y se vuelve colectiva. Y la historia bíblica muestra que Dios siempre confronta la corrupción espiritual de su pueblo. También existe el pecado de omisión, cuando sabemos lo que es correcto, pero decidimos no hacerlo. Santiago declara que quien sabe hacer el bien y no lo hace, peca. La complacencia puede no ser escandalosa, pero es silenciosamente corrosiva. El cristiano está llamado no solo a evitar el mal evidente, sino a practicar activamente la rectitud. La omisión repetida debilita el vigor espiritual. La tolerancia se fortalece cuando dejamos de meditar en el carácter santo de Dios. Isaías, al contemplar la santidad divina, reconoció de inmediato su propia impureza. Cuando perdemos esta visión elevada de Dios, el pecado parece menor. El problema no es que el pecado haya disminuido, sino que nuestra percepción de la santidad se ha reducido. Recuperar el temor del Señor es esencial para combatir la complacencia. Otro punto crucial es que la tolerancia al pecado debilita el discernimiento. Hebreos afirma que el alimento sólido es para los maduros, aquellos que tienen sus facultades ejercitadas para distinguir el bien del mal. Cuando se permite el pecado repetidamente, la capacidad de discernimiento se debilita. Lo que antes era claramente incorrecto, comienza a parecer aceptable. Esta pérdida gradual de claridad es uno de los mayores peligros espirituales. La gracia de Dios nunca fue otorgada como autorización para la complacencia moral. Tito enseña que la gracia nos educa para renunciar a las pasiones mundanas y vivir con sensatez, justicia y piedad. Una verdadera comprensión de la gracia produce santidad, no laxitud espiritual. Cuando alguien usa la gracia como justificación para una tolerancia continua, demuestra que no ha comprendido su profundidad. Es importante comprender que la tolerancia no solo afecta al individuo, sino también a la comunidad. Un corazón complaciente debilita el ambiente espiritual que lo rodea. Pablo advirtió que un poco de levadura leuda toda la masa. Esto no es una exageración retórica, es un principio espiritual. El pecado sin confrontar tiende a propagarse. La pérdida de sensibilidad al pecado también reduce el gozo de la comunión con Dios. El salmista declaró que, mientras callaba sus pecados, sus huesos envejecían. El silencio ante el error no trae verdadera paz, trae pesadez interior. Solo la confesión y la entrega restauran la ligereza espiritual. Otro efecto de la complacencia es la reducción de la urgencia misionera. Cuando el corazón se vuelve complaciente, el sentido de responsabilidad espiritual se debilita. La iglesia primitiva vivía con una intensa conciencia de la eternidad. Cuando esta conciencia disminuye, el enfoque se desplaza hacia la comodidad presente, y esto es un síntoma de tolerancia interior. La santificación no es opcional en la vida cristiana, es una consecuencia inevitable de la justificación. No es la base de la salvación, sino evidencia de ella.
Cuando alguien rechaza el proceso de crecimiento y lucha contra el pecado, demuestra resistencia al propósito de Dios para la vida del creyente. La tolerancia también puede manifestarse en la forma en que gestionamos nuestras prioridades. Cristo enseñó que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si los valores espirituales pasan a un segundo plano ante las constantes ambiciones personales, es señal de un desplazamiento interior. Un corazón complaciente rara vez percibe este cambio de inmediato. Dios es paciente, pero su paciencia no debe confundirse con aprobación. Romanos advierte que la bondad de Dios conduce al arrepentimiento. Si la tolerancia del pecado va acompañada de una ausencia inmediata de consecuencias, esto no significa que Dios sea indiferente. Significa que Él está dando una oportunidad para reconciliarse. La Iglesia está llamada a ser columna y fundamento de la verdad. Cuando la tolerancia reemplaza la fidelidad, la identidad espiritual se ve comprometida. La verdad no se moldea por conveniencia, es revelada por Dios. Y donde la verdad se relativiza, el pecado encuentra refugio. Combatir la complacencia comienza con una humildad sincera. Reconocer que el corazón es propenso al autoengaño es el primer paso. El examen constante a la luz de las Escrituras impide que la tolerancia se vuelva permanente. La vigilancia espiritual no es paranoia, es obediencia. Finalmente, el pecado que muchos cristianos toleran no es simplemente un comportamiento aislado, sino una actitud interna de complacencia ante lo que Dios ha revelado claramente como malo. Esta actitud debe ser expuesta, confrontada y abandonada, porque lo que la Biblia condena no puede ser tratado como un detalle menor por un corazón que afirma amar a Dios. Y donde hay verdadera vida espiritual, también hay una lucha sincera contra cualquier forma de complacencia con el pecado. Persistir en el pecado no abandonado no es un asunto secundario en la Biblia, es un asunto de eternidad. La Escritura no trata la continuación deliberada del error como un detalle espiritual, sino como una señal de peligro real. En Hebreos 10:26 leemos que si voluntariamente continuamos pecando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino solo una temerosa expectativa de juicio. Este texto no habla de caídas ocasionales con arrepentimiento, sino de una persistencia consciente, cómoda e inquebrantable. La advertencia es seria porque la eternidad es seria. Jesús fue claro al afirmar que la puerta es estrecha y el camino difícil, y pocos lo encuentran. No describió la vida cristiana como un camino ancho donde el pecado y la santidad coexisten en armonía. Al contrario, declaró que si nuestro ojo nos hace pecar, debemos arrancárnoslo. Un lenguaje contundente para mostrar la urgencia de abordar el pecado radicalmente, persistir en él, tratarlo como algo tolerable o manejable, es ir en la dirección opuesta a la advertencia de Cristo. El autoengaño espiritual es una de las consecuencias más peligrosas de la tolerancia continua al pecado. Santiago afirma que quien oye la palabra y no la practica, se engaña a sí mismo. El problema es que el autoengaño no produce una alarma interna inmediata. La persona permanece convencida de que está a salvo, aun cuando su vida contradice los principios que profesa creer. Este es el escenario más peligroso. La confianza religiosa acompañada de una desobediencia persistente. El apóstol Juan es enfático al declarar que quien afirma conocer a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no reside en él. Esto no implica una perfección intachable, sino que revela la incompatibilidad entre una vida deliberadamente pecaminosa y una fe genuina. Cuando alguien persiste en el pecado sin arrepentirse, niega en la práctica lo que afirma con sus labios. La falsa profesión de fe se revela precisamente en esta prolongada inconsistencia. Pablo también advierte en Gálatas que quienes practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. El lenguaje es objetivo. No se trata de obstáculos que se deben combatir, sino de prácticas habituales que no se abandonan. La persistencia en el pecado sin arrepentimiento indica el dominio del pecado, no el dominio del espíritu. Y donde el pecado reina sin resistencia, las Escrituras no ofrecen seguridad eterna. Otro peligro es el endurecimiento progresivo del corazón. Hebreos nos llama a exhortarnos unos a otros para que nadie se endurezca por el engaño del pecado.
El pecado engaña porque promete placer temporal y oculta consecuencias eternas. Toda concesión indiscutible dificulta el retorno. El corazón que hoy está atribulado puede volverse indiferente mañana, y la indiferencia es terreno fértil para el distanciamiento definitivo. Jesús advirtió que muchos dirán, Señor, Señor, en ese día, argumentando con sus obras, pero oirán que nunca fueron conocidos por Él. Esto demuestra que la actividad religiosa no reemplaza la obediencia perseverante. Persistir en el pecado mientras se mantiene un discurso espiritual es precisamente el escenario que Cristo condena. El juicio final no se basará en etiquetas, sino en la realidad espiritual. Romanos 8 enseña que si vivimos conforme a la carne, moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Esta afirmación establece dos caminos claros. No existe neutralidad espiritual. O el pecado se combate mediante la acción del Espíritu, o se nutre de la complacencia. La persistencia inquebrantable conduce a la muerte espiritual, no a la seguridad. La falsa seguridad es quizás el efecto más devastador de la tolerancia continua. Cuando alguien cree estar seguro mientras vive cómodamente en la desobediencia, pierde el sentido de urgencia. No busca el arrepentimiento, no clama por la transformación, no percibe el peligro. Y esta falsa paz puede acompañar a la persona al juicio, donde se revelará la realidad. Las Escrituras presentan el juicio como una realidad concreta. El Apocalipsis habla de libros abiertos y obras juzgadas. Esto no contradice la salvación por gracia, sino que confirma que la vida demuestra fe. Persistir en el pecado no abandonado revela la ausencia de transformación regenerativa. La gracia que salva también santifica. Si no hay santificación, es legítimo cuestionar si ha habido salvación genuina. Por lo tanto, seguir tolerando el pecado no es solo una falta moral, es un riesgo eterno. La advertencia bíblica no busca generar desesperación, sino arrepentimiento. Dios es rico en misericordia, pero su santidad es innegociable. Persistir en el error endurece el corazón, oscurece el discernimiento y coloca el alma en terreno peligroso. La buena noticia es que mientras haya vida, hay oportunidad de regresar. El llamado bíblico siempre es al arrepentimiento y la fe, pero ignorar repetidamente este llamado no fortalece la seguridad, la debilita. El verdadero peligro de tolerar el pecado sin arrepentimiento es terminar creyendo que todo está bien cuando, ante Dios, no es así. Esta es la gravedad del asunto. No es una exageración retórica, es una advertencia apostólica. Es la palabra de Cristo, y debe recibirse con sobriedad. Si después de escuchar las advertencias anteriores, te diste cuenta de que necesitas ajustar algo en tu relación con Dios, no ignores esa convicción. Comparte este video con alguien que también necesite un despertar espiritual y quédate hasta el final, porque ahora no solo hablaremos del peligro, sino también del camino bíblico para liberarte de la complacencia y vivir una fe genuina. La Escritura no solo confronta, sino que también señala el camino a la seguridad. El primer paso para liberarse de la complacencia espiritual es el arrepentimiento sincero. El arrepentimiento no es una emoción momentánea, ni un discurso religioso, sino un verdadero cambio de mentalidad y dirección. Hechos 17 declara que Dios manda a todas las personas, en todo lugar, arrepentirse. Esto significa abandonar la tolerancia al pecado, reconocer la gravedad de la desobediencia y volverse a Dios con humildad. El verdadero arrepentimiento no cede en lo oculto. Expone, confiesa y decide abandonar aquello que desagrada al Señor. La confesión es parte esencial de este proceso. 1 Juan 1:9 promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Confesar no es simplemente admitir nuestros defectos, sino reconocer el pecado ante Dios con sinceridad. La confesión rompe el silencio que alimenta la complacencia y restaura la sensibilidad espiritual. Donde hay una confesión honesta, hay espacio para una verdadera restauración. La disciplina espiritual es otro elemento indispensable. Pablo exhorta a Timoteo a ejercitarse en la piedad, mostrando que la vida cristiana exige práctica intencional. Esto incluye la oración constante, la lectura y meditación de la palabra, la comunión fiel y la vigilancia personal.
La complacencia crece ante la ausencia de disciplina, pero se debilita cuando el corazón se somete regularmente a la verdad bíblica. No es legalismo, es obediencia amorosa. El temor del Señor necesita ser restaurado. Proverbios enseña que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Este temor no es pánico, sino profunda reverencia ante la santidad divina. Cuando el corazón vuelve a contemplar quién es Dios, santo, justo, soberano, el pecado deja de parecer insignificante. La visión correcta de Dios recalibra nuestra conciencia moral. La restauración de la comunión con Dios es una consecuencia natural del arrepentimiento. El salmista declaró que la intimidad con el Señor es para quienes le temen. La complacencia crea distancia. El arrepentimiento acerca. Cuando se abandona el pecado, la oración vuelve a ser un placer. La palabra se convierte en alimento y la adoración en un verdadero encuentro con el Señor. La comunión restaurada es señal de una vida espiritual sana. Romper con la complacencia también implica responsabilidad dentro de la comunidad cristiana. Hebreos nos insta a considerarnos unos a otros para estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. La vida cristiana no es un proceso aislado. Necesitamos hermanos y hermanas que nos animen, corrijan y apoyen. La rendición de cuentas nos protege del autoengaño. Otro aspecto fundamental es mortificar activamente el pecado. Romanos 8 enseña que, por medio del Espíritu, debemos mortificar las obras de la carne. Esto significa actuar deliberadamente contra aquello que nos lleva al error, eliminando las fuentes de tentación y reemplazando los hábitos pecaminosos con prácticas santas. No se trata de pasividad espiritual, sino de cooperación dependiente de la gracia. La dependencia constante de la gracia es fundamental. La santidad no se produce por la fuerza humana, sino por la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, esta dependencia no elimina la responsabilidad, la sustenta. Filipenses declara que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Una vida santa es fruto de la gracia activa en un corazón entregado. Finalmente, romper con la complacencia no es un evento aislado, sino una postura continua. La vigilancia debe mantenerse. Jesús les dijo a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en la tentación. El corazón humano es propenso a desviarse, y por lo tanto, la vida cristiana es un caminar diario de arrepentimiento, fe y dependencia. El camino bíblico es claro: arrepentimiento sincero, confesión transparente, disciplina fiel, temor renovado de Dios, comunión restaurada y gracia constante. Así es como se supera la complacencia y florece la santidad. La perseverancia en este camino requiere constancia diaria, porque la complacencia no desaparece definitivamente tras una sola decisión de arrepentimiento. El corazón humano necesita estar continuamente alineado con la verdad revelada en las Escrituras. Jesús enseñó que debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirlo, lo que implica una renuncia constante y una vigilancia continua. La vida cristiana no se caracteriza por impulsos ocasionales de fervor, sino por una fidelidad perseverante. Quienes desean romper con la tolerancia al pecado, necesitan comprender que la santidad es un camino sostenido por la gracia, no un acontecimiento aislado. Otro aspecto esencial es renovar la mente con la palabra de Dios. Romanos 12 enseña que somos transformados por la renovación de nuestra mente. Y esta renovación ocurre cuando la verdad bíblica moldea nuestros pensamientos, valores y decisiones. La complacencia surge cuando permitimos que nuestra mente sea moldeada por la cultura o nuestros propios deseos. La palabra confronta, corrige y redirige. Cuando la mente se renueva, el pecado se ve de nuevo como Dios lo ve, y la santidad se vuelve a desear como prioridad. Es igualmente necesario cultivar la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Él convence de pecado, de justicia y de juicio, como declaró Jesús. Ignorar esta convicción repetidamente debilita la percepción espiritual. Cuando el Espíritu causa incomodidad, no es para condenar, sino para restaurar. La respuesta correcta es la disposición a obedecer, no la resistencia silenciosa. La sensibilidad espiritual es evidencia de vida, y esta sensibilidad crece cuando hay sumisión,
La práctica de la oración constante fortalece la lucha contra la complacencia. La oración no es simplemente una petición de bendiciones, sino una alineación del corazón con la voluntad de Dios. Cuando alguien deja de orar con sinceridad, abre espacio para la distracción espiritual. La oración sincera expone las intenciones, purifica las motivaciones y fortalece la lucha contra el pecado. Es en secreto que el corazón se reordena ante el Señor. También es crucial recordar que la santidad es fruto del amor a Dios. Jesús afirmó que si lo amamos, guardamos sus mandamientos. La obediencia no es mera obediencia externa, sino una expresión de relación. Cuando el amor a Dios se intensifica, el pecado pierde su atractivo. La complacencia se debilita donde se cultiva el amor verdadero. La devoción sincera crea una repulsión natural hacia lo que desagrada al Señor. La comunión con hermanos y hermanas maduros en la fe también fortalece la vigilancia espiritual. La Escritura enseña que el hierro con hierro se afila. El aislamiento fomenta el autoengaño, pero la comunión sana brinda exhortación y ánimo. Cuando compartimos nuestras dificultades y buscamos consejo bíblico, creamos un ambiente propicio para la perseverancia. La humildad para pedir ayuda es señal de madurez espiritual. Romper con la complacencia implica reemplazar los hábitos pecaminosos con prácticas piadosas. Pablo nos enseña a despojarnos del viejo ser y revestirnos del nuevo. No basta con abandonar el error. Es necesario llenar el vacío con obediencia activa. Donde hubo negligencia, debe haber disciplina. Donde hubo descuido, debe haber celo. La transformación bíblica es concreta y práctica. Es importante recordar que la santificación es progresiva. Nadie alcanza la perfección de inmediato, pero el crecimiento es visible con el tiempo. La lucha contra el pecado no es señal de fracaso, sino de vida espiritual. La ausencia de lucha es lo que indica peligro. Mientras exista conflicto interno contra el error, hay evidencia de que el Espíritu está obrando. La dependencia de la gracia debe ser constante. No luchamos contra el pecado con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que Dios nos concede. Sin embargo, esta dependencia no elimina la responsabilidad personal. Estamos llamados a actuar, confiar y obedecer, sabiendo que es Dios quien nos sostiene. La gracia no nos hace pasivos, nos capacita para la obediencia. También es necesario cultivar la esperanza en las promesas de Dios. La Escritura afirma que quien comenzó una buena obra la completará. Esta certeza fortalece al creyente para seguir luchando, incluso ante las debilidades. La confianza no reside en la capacidad humana, sino en la fidelidad divina. Dios no abandona a quienes verdaderamente le pertenecen. La vigilancia espiritual implica cuidar lo que nutre el corazón. Lo que consumimos en términos de pensamientos, entretenimiento y relaciones influye en nuestra sensibilidad moral. El salmista declaró que guardaba la palabra en su corazón para no pecar contra Dios. Nutrirse con la verdad fortalece la resistencia al error. La gratitud también es un antídoto contra la complacencia. Cuando recordamos el precio de nuestra redención, nuestra actitud hacia el pecado cambia. La cruz revela el costo del pecado y la profundidad de la gracia. Meditar en la obra de Cristo mantiene viva la conciencia de lo que fuimos salvados y de lo que fuimos llamados a hacer. La perseverancia requiere vigilancia constante, pero también confianza en la soberanía de Dios. Él es quien preserva a los suyos. El creyente lucha contra el pecado no para ganarse la salvación, sino porque ya ha sido alcanzado por Él. Esta motivación transforma la obediencia en una respuesta de amor. En definitiva, liberarse de la complacencia es una decisión diaria de vivir bajo la autoridad de la palabra. Es elegir la santidad sobre la comodidad, la fidelidad sobre la conveniencia. Es mantener un corazón sensible, una conciencia despierta y la mirada fija en Cristo. Este es el camino bíblico claro y seguro. Arrepentimiento sincero, confesión transparente, disciplina constante, temor reverente, comunión restaurada y dependencia permanente de la gracia de Dios. Donde se sigue este camino, la complacencia pierde terreno y la santidad florece como evidencia viva de la obra del Señor. Si a lo largo de este mensaje has reconocido áreas de complacencia en tu vida, no endurezcas tu corazón.
La Escritura nos recuerda en Hebreos 4:16 que podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza para recibir misericordia y hallar gracia para nuestro socorro en el momento de necesidad. Dios no revela el pecado para destruirnos, sino para restaurarnos. La convicción es una expresión de amor, no de rechazo. Recuerda también la promesa de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. El camino no es ocultarlos ni justificarlos, sino confesarlos y abandonarlos. Proverbios 28:13 declara que quien oculta sus pecados no prospera, pero quien los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. La misericordia está disponible para quienes deciden romper con la tolerancia del pecado. Cultiva el temor y la vigilancia, como instruye 1 Corintios 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La vida cristiana exige sobriedad espiritual. No confíes en tu propia fuerza, sino permanece dependiente de la gracia. Romanos 8:13 nos recuerda que por medio del Espíritu, debemos dar muerte a las obras de la carne para vivir. La victoria no proviene de la autosuficiencia, sino de la acción del Espíritu en un corazón rendido. Finalmente, fijen sus ojos en Cristo. Hebreos 12:1-2 nos llama a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, corriendo con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es suficiente para perdonar, fortalecer y sostener. Donde hay arrepentimiento sincero y verdadera dependencia, hay restauración, crecimiento y verdadera santidad. Si este mensaje te llegó al corazón, no dejes que se quede como un video más. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad y ayudar a que esta palabra llegue a otras vidas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que desafía, edifica y mantiene la fidelidad a las Escrituras por encima de cualquier tendencia cultural. Deja una pregunta sincera en los comentarios. ¿Hay algo que debas abandonar ante Dios hoy? No escribas impulsivamente, sino por convicción. Si este mensaje te trajo claridad y despertó tu vigilancia espiritual, dale me gusta al video para que más personas puedan ser alcanzadas. Continúa siguiendo la serie, porque tratamos temas relacionados con la eternidad, la santidad y la verdadera fe. Mantente firme en la palabra, mantén la mirada puesta en Cristo y vive con temor y gracia. Ahora los invito a hacer algo aún más importante que solo reflexionar. Oremos. Donde quiera que estén, inclinen su corazón ante Dios, no como una formalidad, no como una repetición religiosa, sino con sinceridad. Si hubo confrontación, que también haya rendición. Si hubo convicción, que haya arrepentimiento. Hablemos con el Señor. Padre Santo y Soberano, nos presentamos ante ti, reconociendo que eres santo, justo y perfecto en todos tus caminos. Te damos gracias, porque tu palabra nos confronta, nos corrige y nos llama de vuelta al camino de la vida. Señor, si hay alguna complacencia en nosotros, alguna tolerancia al pecado, alguna área a la que no nos hemos rendido, revélala con claridad y danos la humildad para confesar. Perdónanos cuando menospreciamos aquello que llamas pecado. Concédenos verdadero temor, sensibilidad espiritual y un sincero deseo de santidad. Crea en nosotros un corazón puro, como clamó David, y renueva en nosotros un espíritu recto. Que no vivamos de apariencias, sino de la verdadera transformación obrada por tu espíritu. Fortalece a cada persona que ora ahora. Dales valor para soltar lo que deban soltar, disciplina para mantenerse firmes y gracia para seguir creciendo. Que la cruz de Cristo sea siempre el centro de nuestra confianza, y que tu presencia sea nuestra mayor alegría. Protégenos del autoengaño, sosténnos en la verdad y guíanos diariamente en la santidad. Que nuestras vidas reflejen la obra que has hecho en nosotros. Todo el honor y la gloria te pertenecen solo a ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.